Vamos a referirnos aquí a una cuestión importante sobre la que se ha publicado recientemente un artículo que se hace eco de una serie de informes que apelan claramente a lo que podemos llamar de manera abierta la leyenda negra de los estudios literarios en los Estados Unidos. ¿Esto es una auténtica leyenda negra o una auténtica historia negra? Porque si en alguna ocasión hemos dicho que los estudios literarios son el agujero negro del mundo anglosajón, del mundo académico anglosajón, y también el agujero negro del espacio europeo de educación superior, no cabe duda de que a partir de artículos como el que vamos a comentar aquí y de informes que han hecho posible la publicación de artículos como este, cabe cuestionar profundamente la prevalencia, la importancia, las consecuencias que puede tener en los Estados Unidos el estudio de la literatura, si es que alguna vez se ha estudiado literatura en los Estados Unidos en unos términos comparables, equiparables a los que históricamente ha exigido el estudio de la literatura. Esta es una cuestión muy importante porque Estados Unidos, que siempre se ha planteado, siempre se ha puesto como ejemplo de país modélico desde el punto de vista de la enseñanza de sus contenidos universitarios, a mi juicio, nunca ha obtenido logros importantes, logros representativos en lo que se refiere a los estudios literarios. Pero desde las últimas décadas, prácticamente desde las últimas 3 décadas, hablar de estudios literarios en Estados Unidos es plantear una paradoja, o sea, realmente es plantear una paradoja. No vamos a hacer sangre en esta cuestión porque simplemente no es necesario y no conduce a nada. Aquí vamos a reflexionar sobre algunas de las condiciones en las que profesionales dedicados teóricamente al menos al estudio de la literatura en los Estados Unidos han hecho público, han hecho manifiesto en un sentido muy crítico. Me refiero concretamente a un artículo que publica Rose Horowitz el 1 de octubre de 2024 en una revista como es la revista The Atlantic, la revista o boletín. Anteriormente parece que se publicó este artículo en un boletín, como se indica en la propia publicación, bajo este título, bajo el título siguiente: los estudiantes universitarios de élite que no saben leer libros. Es decir, es una oración de adjetivos, una oración, es decir, los estudiantes ignorantes, impotentes ante la lectura de libros, los estudiantes universitarios de élites que no saben leer libros. Realmente los adjetiva como incapaces de leer libros, incompetentes para la lectura de libros, pero lo que llama la atención en esta afirmación es que se trata de estudiantes universitarios de élite. Yo sinceramente no sé muy bien qué es un estudiante universitario de élite, porque cuando escucho o leo palabras tales como élite o liderazgo, con frecuencia dejo de seguir leyendo o pierdo interés en la lectura. Para mí un líder es un esclavo de alto standing, y un universitario de élite tiene más que ver con un engreimiento que con unos resultados manifiestos o probados todavía. Es decir, aquí estas declaraciones me hacen recordar una frase que con frecuencia se oía en algún tiempo, que decía de esta manera: modesto baja de los altares. Es decir, cuando alguien se cree una figura de élite, una figura muy célebre, muy famosa, muy importante, muy relevante, en fin, yo me acuerdo de aquel consejo que se le daba a un individuo que se llamaba Modesto y al que le decían: modesto, baja de los altares. Entonces, claro, cuando se habla de que estudiantes universitarios de élite que no saben leer libros, es como hablar de la española inglesa de Cervantes o de la ilustre fregona o del coloquio de los perros. Es decir, las fregonas no son ilustres, en tiempos de Cervantes difícilmente se podía ser española y a la vez inglesa, y los perros no mantienen coloquios entre sí, como El amante liberal o como, en fin, otros títulos de novelas ejemplares, ¿no? De hecho, este titular podría serlo también el de un cuento, de una fábula, de una novela. Érase una vez un estudiante universitario de élite que no sabía leer libros. Claro, prosigan ustedes el relato, lo que puede salir de aquí es una comedia, un entremés. Y de hecho el propio artículo, con todo respeto lo digo, es un artículo que sigue el modelo del artículo de costumbres de Larra, pero no con la brillantez de Larra, y el modelo estructural de un entremés de figuras. Los entremeses de figuras eran piezas farsescas breves que se representaban entre los
entre los actos, destinados a los entreactos de las comedias, y al ser de figuras se caracterizaban porque diferentes figuras, diferentes personajes iban desfilando en ese entremés y cada una de estas figuras era protagonista de un hecho que resultaba como un denominador a la acción general del entremés. De tal manera que aquí lo que nos vamos a encontrar en este artículo es un desfile de figuras. Todas estas figuras suelen ser profesionales de la enseñanza de la literatura en los Estados Unidos y cada una de ellas cuenta su relato, su experiencia o su ocurrencia respecto a la enseñanza de la literatura en los Estados Unidos. Es, digamos, un artículo de costumbres con la estructura de un entremés de figuras sobre el monotema que desarrolla, es decir, la enseñanza de la literatura en los Estados Unidos, y plantea básicamente una serie de cuestiones que remiten a que supuestos estudiantes elitistas de élite, de universidades de élite, pues no saben leer libros, no son capaces de leer libros. Pero no ser capaz de leer un libro significa que no se tiene competencias, algunos dirán habilidades, competencias, capacidades, que es lo que siempre se ha dicho en español, capacidades, para interpretar lo que está escrito en un discurso complejo, en un libro literario, porque no se habla de cualesquiera tipo de libros, se habla de obras literarias, Luego, veremos qué obras literarias citan, porque aparte de la Ilíada, de las obras de Jane Austen y de, no sé si se llega a citar en un momento dado, sí, Crimen y Castigo, o sea, no citan otras obras literarias. Entonces, claro, resulta curioso cuál es el conjunto de obras que esta gente considera como literarias, porque claro, si les hablamos de La Regenta seguro que ni saben que existe. Si les hablamos de Sombra del Paraíso, bueno, si les hablamos de poesía surrealista, no sabrán de qué les hablamos, ¿no? En definitiva. Entonces, hay una cosa también curiosa, porque dice, para leer un libro en la universidad ayuda haber leído un libro en la escuela secundaria. Bueno, y era para decirles, mire, y para leer un libro en la escuela secundaria ayuda mucho saber leer y escribir, y haber aprendido antes el silabario. Claro, es que si nos ponemos en ese plan, ustedes fíjense la obviedad con la que se subencabeza, subrayo lo de subencabezar. Para leer un libro en la universidad ayuda haber leído un libro en la escuela secundaria. Uno. Claro, esto es gracioso, pero es que cualquiera que tenga un chato sentido del humor, un bajo sentido del humor, este artículo le resultará graciosísimo, pero es que es graciosísimo. Yo no sé si está escrito deliberadamente para resultar gracioso, o para seducir, o para encantar, o para entretener, pero es que es simpatiquísimo, porque yo me he tenido que reír mucho antes de ponerme ante la cámara y no tirarme por el suelo en la mitad de la grabación del vídeo, porque es que da muchísima risa lo que hay aquí, realmente. Y eso que el contenido es bastante grave, es bastante serio, porque el contenido hace referencia a generaciones y generaciones de seres humanos que son incapaces ya no solo de leer textos complejos, sino que son absolutamente incapaces de interpretar lo que la literatura es, probablemente porque durante una inercia de siglos esta sociedad, la sociedad anglosajona, no ha sabido ni lo que es la literatura, ni cómo se interpreta la literatura. Lo que no deja de resultar paradójico es que precisamente de este tipo de sociedades tan anglosajonizadas se hayan asumido modelos de enseñanza literaria que han acabado por destruir todo el poder y toda la inercia de la tradición literaria hispano-grecolatina, que no solo ha sido fundadora de la literatura, sino que ha dado lugar a los mejores métodos y más competentes métodos de interpretación literaria, para sustituirlos al fin y al cabo por declaraciones emanadas de la verborrea o de la logorrea de Steiner, de Josh Steiner, o de Gillis Miller, o de este inglés que escribía, no me acuerdo ni cómo se llama, que escribió sobre la tragedia y que escribe sobre cosas en virtud de las cuales no se puede definir la literatura. Bueno, definir la literatura, ninguno de ellos considera que sea posible definir la literatura, de hecho no la definen en ningún aspecto. Entonces, claro, no deja de ser curioso que en los departamentos de las universidades hispanoamericanas, españolas, europeas, se haya asumido un modelo de interpretación literaria que procede de un país que nunca ha sabido qué hacer con la literatura, y que precisamente, como Estados Unidos nunca ha sabido qué hacer con la literatura, pues ha inventado la cultura.
y ha patentado una especie de estudios culturales para reemplazar los estudios literarios. Y luego se sorprenden de que no sean capaces de leer literatura. Pero si nunca han sido capaces de leer literatura. O sea, realmente en Estados Unidos nunca ha habido interés ni por la enseñanza de la literatura ni por el conocimiento de la literatura. El interés por la literatura lo han llevado a los Estados Unidos hispanistas procedentes de otras sociedades que no han sido las anglosajonas, precisamente. Pero desde luego no hay aquí ningún interés en la formación literaria ni el aprendizaje de la literatura, y por lo tanto no puede haber ninguna teoría literaria solvente que emane de una sociedad que ha inventado un concepto de cultura porque no sabe qué hacer con la literatura. Es decir, la cultura de hecho es una invención de aquellos pueblos que carecen de literatura como los Estados Unidos en realidad. Pero entremos de lleno en este artículo y veamos cómo se estructura este entremés de figuras y este artículo de costumbres que ojalá lo hubiera escrito Larra en todo caso. Les leo íntegramente el primer párrafo traducido. Nicolas Dames ha sido profesor de literatura o ha dado clases de literatura, bueno, ha enseñado, ha dado clases de literatura y humanidades. El curso obligatorio de grandes libros de la Universidad de grandes obras en la Universidad de Columbia desde 1998. Le encanta su trabajo, pero ha cambiado. Entendemos que ha cambiado en su forma de hacer su trabajo. Durante la última década, los estudiantes se han visto abrumados, habría que decir abrumados, por la lectura. ¿La lectura puede abrumar? ¿La lectura de qué puede abrumar? ¿Puede abrumar la lectura del Quijote? ¿Puede abrumar la lectura de la Regenta? ¿Puede abrumar la lectura de las coplas de Jorge Manrique, La muerte de su padre? Los estudiantes universitarios nunca han leído todo lo que les asignan, por supuesto, pero esto es diferente. Esta situación en la que nos encontramos es diferente. Perdón, los estudiantes universitarios algunas veces han leído incluso más de lo que se les asigna, pero han sido muy pocos los estudiantes universitarios que han leído más de lo que se les asigna. Para que un estudiante universitario de letras lea más de lo que se les asignan a estos estudiantes, es necesario que convierta su vida en un proceso de lectura, en un proceso devorador de libros. Y hay gente así. Sobre todo en el pasado había más gente así que ahora. Los estudiantes de Dames ahora parecen desconcertados ante la idea de terminar varios libros cada semestre. Los colegas de Dames han notado el mismo problema. Muchos estudiantes ya no llegan a la universidad, incluso a las universidades de élite altamente selectivas, preparados para leer libros. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que las universidades de élite altamente selectivas admiten estudiantes que no son capaces de leer libros. Pero, ¿de qué me hablan? Pero, ¿qué moto me quieren vender con esto? Es decir, esas son las universidades de élite. Uno queda completamente desconcertado. Parece que estamos, insisto, en el coloquio de los perros de Cervantes, ¿no? Pero el planteamiento que se hace de estos hechos es como si érase una vez un profesor muy feliz al que le gustaba muchísimo su trabajo y de repente se encontró con alumnos que no querían leer. Claro, esto parece una fábula. Fábula tipo, pues no sé, la serpiente y el camaleón, o la cucaracha y la hormiga, una cosa de este tipo, ¿no? El profesor y sus alumnos. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que estos profesores se han dado cuenta de un día para otro que los alumnos no leen, que la sociedad ha cambiado. O sea, ¿y dónde han estado antes estos profesores? ¿Pero en dónde? O sea, realmente es una curiosidad, ¿no? Sorprendente la que se presenta aquí. Es como si fuera alguien adánico que de repente un día cayó de un guindo y se encontró con que había alumnos que asistían voluntariamente o matriculadamente a sus clases y resulta que no estaban interesados en los contenidos de esas clases. Eso tampoco se comprende. Hablamos de Estados Unidos. Este desarrollo desconcertó a Dames, ¿no? Es decir, lo dejó desconcertado. Hasta que un día, durante el semestre de otoño de 2022, una estudiante de primer grado acudió a su despacho para contarle lo desafiantes que habían sido las primeras tareas. Y se nombra a un profesor, a otro profesor, tal profesor suele exigir a los estudiantes que lean un libro, a veces uno muy largo y denso, en solo una semana o dos. Pero la estudiante le dijo a Dames que en su escuela secundaria pública nunca le habían pedido que leyera un libro completo, le habían asignado extractos, poesía, artículos de noticias,
pero ni un solo libro de cabo a rabo. Entonces, ¿cómo era posible que en la universidad hubiera que leer un libro, ¿no? Es decir, se supone que vamos a menos, no que vamos a más. Y entonces Dames dijo quedarse boquiabierto. Oh, Dames se quedó boquiabierto. Me quedé boquiabierto, me dijo Dames, confiesa la escritora, ¿no? La anécdota ayudó a explicar el cambio que veían sus estudiantes. No es que no quieran leer, es que no saben cómo hacerlo. Oh, Dames. En fin, yo no sé si esto es una secuencia tomada de La Casa de la Pradera o de cosas por el estilo, o de una telenovela gringa. Pero lo cierto es que las escuelas secundarias y preparatorias han dejado de pedirles que lo hagan. Las escuelas y la sociedad y la realidad y el mundo académico anglosajón, que es a donde vamos. También esto ocurre aquí. Esto ya ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es que cuando esto ocurre aquí no ponemos cara de Dames. Oh, Dios mío, los estudiantes no leen. Claro. Entonces, a partir de este momento, todo el artículo es un desfile de figuras académicas que se sorprenden de que los estudiantes no leen, como si de repente los hubieran ubicado en otro planeta, cuando, sin embargo, llevan ejerciendo su trabajo. Yo llevo ejerciendo un trabajo como docente universitario desde el año 94, desde 1994, en España, en Estados Unidos, en otros países donde como otras personas, como otros de mis colegas, pues yo he tenido ocasión de trabajar. En este sentido, soy uno de tantos, uno más o uno menos entre mis colegas. Y cuando por vez primera, en 1997, tuve ocasión de impartir en la Universidad de Montreal un curso sobre narrativa española del siglo XX, ya me di cuenta de que el nivel de aquellos estudiantes de la Universidad de Montreal en 1997 no tenía nada que ver con los alumnos que yo tenía en los años 1994, 95, 96, 97 en la Universidad de Vigo. Los alumnos de Vigo tenían una formación y una competencia muy superior a sus colegas de la misma edad en la Universidad de Montreal. El curso que yo impartí en aquel contexto en la Universidad de Montreal era un curso equivalente a lo que podría ser de bachillerato entonces en España. A partir de esa fecha del año 97 seguí viajando como profesor, que visitante en unos casos o incluso, durante un año sabático en España. Trabajé también en un curso entero en Estados Unidos impartiendo 4 cursos, 2 por semestre y uno de ellos de posgrado. Pues evidentemente pude comprobar que las capacidades y las disposiciones que había en el alumnado de los Estados Unidos por la literatura eran equivalentes a las que puede haber en una facultad de filología si alguien tuviera que leer un manual sobre electromagnetismo, por ejemplo, o como si alguien matriculado en un curso de Siglo de Oro tuviera que leer un manual sobre carpintería, por ejemplo. Es decir, leían obras literarias como quien se ve obligado a leer algo que no tiene nada que ver con sus intereses, pero que por razones de matriculación o de circunstancias académicas se ve obligado a asumir. Y digamos que por cortesía, por obediencia, por sumisión, por cumplir con determinados presupuestos, pues se leían esos libros. Pero se podía leer ese libro pues como una persona sana lee el prospecto de un medicamento para un vecino o para un colega, quiero decir, con absoluta falta de implicación. Eso no les impedía en un momento dado, sacar la calificación correspondiente. Pero fíjense en este caso, ¿no? En 1999 se cita el nombre de Martha Maxwell, una influyente estudiosa de la, literalmente sería alfabetización, pero propiamente es decir, de la formación lectora. Escribió: cada generación en algún momento descubre que los estudiantes no pueden leer tan bien como quisieran o como esperan los profesores. No, pero entonces vamos a ver cuál es el papel de los profesores. Porque era para decirles a todos ustedes, pero vamos a ver, si ustedes son profesores de literatura y no consiguen que sus alumnos lean una obra literaria en condiciones, ¿pueden decirme exactamente en qué consiste su trabajo? ¿Pero qué pasa? ¿Que ustedes son una especie de centros de atención diurna a seres humanos que no tienen otra cosa que hacer más que pretextar estudiar letras en universidades de élite para no saber al final ni leer un solo libro? Es decir, ustedes están engañando al sistema, engañando al personal y engañándose a sí mismos, porque es que esto no se entiende de ninguna otra manera, ¿no?
Claro, y nombra incluso a personas como Daniel Shore, director del Departamento de Inglés de Georgetown, me dijo, porque todo esto es me dijo, fulano me dijo, mengano me dijo, zutano me dijo, que sus estudiantes tienen problemas para concentrarse incluso en un soneto. Claro, si alguien tiene problemas para concentrarse en 14 versos, pues entonces no es que necesite un profesor, es que necesita un psicólogo, realmente. Todo el artículo al que me refiero es, insisto, un desfile de figuras, un despliegue de figuras que dicen lo mismo. Es lo que en retórica se llama una conmoración, expresar con palabras más o menos diferentes un mismo hecho, un mismo contenido, una misma idea. Y, claro, en un contexto dado, en un momento dado se dice, y sin embargo creo que hay un fenómeno que notamos y que yo también no puedo ignorar. Dice, hace 20 años las clases de Dames, volvemos a Dames, no tenían ningún problema en entablar discusiones sofisticadas sobre novelas como Orgullo y Prejuicio y Crimen y Castigo. Una semana Orgullo y Prejuicio, otra semana Crimen y Castigo. Bien, yo me permito dudar de esto, porque hace más de 20 años yo impartía clase en Estados Unidos o en Canadá y no era posible entablar discusiones sofisticadas sobre ninguna novela. Yo no sé lo que entiende esta gente por discusiones sofisticadas. No sé si a partir de los comentarios actuales de Facebook cualquier cosa es una discusión sofisticada. Pero niego que esto haya ocurrido alguna vez en los últimos 30 años. Yo lo niego. O sea, se podrá haber mantenido debates en los que los interlocutores fingían o creían mantener discusiones sofisticadas. Pero yo he vivido esta situación y declaro abiertamente que lo que yo viví como discusiones no daban lugar a ningún tipo de sofisticación, sino que era el retrato de una profunda ignorancia acerca de lo que la literatura era. Esto desde mi punto de vista, que naturalmente no tiene por qué coincidir con el punto de vista de los demás. Pero yo hablo de mi punto de vista y de mi propia experiencia. A continuación, la propia articulista nos dice que no hay datos exhaustivos sobre esta tendencia, pero la mayoría de los 33 profesores con los que hablé me contaron experiencias similares, y de hecho en su artículo da cuenta de ellas. Entonces menciona a Anthony Grafton, un historiador de Princeton, que dijo que sus estudiantes llegan al campus con un vocabulario más limitado y una menor comprensión del idioma de lo que solían tener. Bueno, vamos camino de Orwell, cada vez menos palabras, cada vez menos ideas. Pero ¿la universidad lucha contra esta tendencia o simplemente se adapta a ella y la potencia? Porque claro, hay que pedirle también exigencias y responsabilidades a las universidades, porque yo lo que veo aquí es una lista de quejicas, de profesores, de profesionales, que teniendo la obligación de enseñar literatura, lo único que hacen es lamentarse, en plan generación del 98, de lo mal que está todo. ¿Y qué hace usted porque las cosas cambien? ¿Qué hace usted porque la ignorancia se convierta en conocimiento? Contarlo, simplemente. Con esto no resuelve nada. Esto es una exposición de opiniones pesimistas y de declaraciones de impotencia y de voluntades abúlicas que, lejos de resolver el problema, lo confirman plácidamente. Esto es lo que comúnmente se llama como la placidez del pantano. Se cita, Jack Chen, un profesor de literatura china en la Universidad de Virginia, observa que sus estudiantes se cierran cuando se enfrentan a ideas que no comprenden. Es decir, en lugar de abrirse para comprenderlas, se cierran, dice este señor. Y otro señor, Daniel Shore, el director del Departamento de Inglés de Georgetown, me dijo que sus estudiantes tienen problemas para mantenerse concentrados incluso en un soneto. Claro, si tienen problemas para concentrar su atención en un soneto, es que tienen problemas mucho más allá de los 14 versos que dicen que es soneto. Claro, completar un poema de 14 líneas son 14 versos, pero el artículo dice 14 líneas. 14 versos comúnmente en decasílabos, pero bueno. Sin sucumbir a la distracción sugiere una explicación conocida. Los adolescentes se ven constantemente tentados por sus dispositivos, los adolescentes y los adultos, en definitiva, no hay más. Y luego, claro, acudimos a un psicólogo, Daniel Billingham, psicólogo de una de estas universidades, dice que el hecho de aburrirse se ha convertido en algo antinatural, es decir, no se tolera el aburrimiento. Bueno, pero es que ¿desde cuándo la literatura resulta aburrida? La literatura resulta aburrida para las inteligencias que no la comprenden. No todo el mundo está obligado a comprender literatura, del mismo modo que no todo el mundo está obligado a comprender o a interpretar una partitura musical.
pero el problema que tiene alguien cuando no es capaz de leer ni siquiera 14 líneas, porque ya ni siquiera sabe llamar los 14 versos, pues es más que serio, ¿no? Luego se añade, los maestros de muchas escuelas pasaron de los libros a pasajes informativos cortos, a pasajes, a extractos, a fragmentos, llamados selectos. No hay fragmentos selectos de una obra, porque los fragmentos selectos de una obra no pueden reemplazar la totalidad de la obra, seguidos de preguntas sobre la idea principal del autor. Esto es un autoengaño, pero ese autoengaño también se ha implantado en España en los últimos años. Yo conozco mucha gente que se ha dedicado a hacer ediciones fragmentadas del Quijote, es decir, ha publicado el Quijote a cachos, es decir, ha seleccionado determinados fragmentos, reemplazando de este modo la obra completa de Cervantes. Eso es lo peor que se puede hacer. Es decir, el Quijote es como es y se lee o no se lee. ¿Se puede leer fragmentadamente? Sí, bueno, también podemos escuchar un compás de la octava sinfonía de Gustav Mahler, pero ¿con qué finalidad? También podemos interpretar 2 o 3 sistemas de una partitura, pero ¿eso en qué sentido tiene? O sea, es que no... pedagógicamente hablando, esto hay que justificarlo de alguna manera, contextual o metodológica, pero de otro modo no tiene sentido. Claro, aquí se ha llegado a traducir el Quijote al español actual, lo cual resulta un chiste, evidentemente un chiste totalmente improductivo, por supuesto, y fragmentos selectos, supuestamente selectos, es que fragmentos selectos del Quijote son todos, es que el Quijote no es desechable en ningún aspecto, es que publicar fragmentos selectos de una obra implica considerar que hay fragmentos desechables de esa misma obra, lo cual eso es absurdo por completo. Quiero decir que no se puede hacer una interpretación de fragmentos selectos de una sonata de Mozart. Es que eso no existe. O sea, cuando alguien participa de este tipo de cosas es porque ha perdido de vista completamente la realidad. O sea, no hay versos selectos de un soneto. Hay determinados versos que, desde un determinado punto de vista, pueden citarse por referencia, no por deferencia, sino por referencia a una determinada idea, argumentación o exposición. Pero no podemos manejarnos en estos criterios. Es decir, esto es simplemente hablar por hablar y ser absolutamente incapaz de dar una respuesta efectiva a los problemas que supone la incompetencia humana en el mundo académico anglosajón, en las sociedades anglosajonas, para enfrentarse a lo que la literatura es. Por eso a mí me resulta sorprendente que la verdad, alguien pueda dedicarse a interpretar la literatura a partir de lo que escriben los críticos literarios anglosajones sobre la literatura, que es lo más pobre que yo he leído en mi vida, empezando por Steiner y terminando por Harold Bloom. En realidad, es decir, las nuevas pautas que se introducen en algunas ocasiones tienen como objetivo ayudar a los estudiantes a elaborar argumentos claros y sintetizar textos, pero al hacerlo hemos sacrificado la capacidad de los jóvenes para lidiar con textos extensos en general. No, miren, ustedes no han sacrificado la capacidad de los jóvenes, ustedes simplemente no saben enseñar literatura, así de simple. O sea, no echen la culpa a los jóvenes de que los jóvenes no leen, porque los primeros que no leen son ustedes. Los profesores anglosajones de literatura son aquellos que no leen la literatura, eso ya en primer lugar, eso es lo que tienen que reconocer en primer lugar, que los que no han leído lo suficiente son ustedes, y son ustedes, y no los estudiantes, los que son incapaces de enfrentarse a la literatura satisfaciendo las exigencias que la literatura requiere para poder interpretarla. Y a partir de ahí, un mal profesor solo puede generar malos estudiantes. Eso es lo que ustedes tienen que asumir como profesionales de la docencia académica en investigación literaria. Y mientras no asuman esto, estarán simplemente haciendo exposiciones más o menos pesimistas o pseudopesimistas sobre aquello en lo que consiste su trabajo y no en la satisfacción y en el cumplimiento de las exigencias laborales para las que ustedes han sido contratados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en definitiva. Un mal profesor solo genera malos estudiantes, descontento e insatisfacción, en definitiva. No hay malos estudiantes, hay malos profesores. Podría decir, exagerando y siendo consciente de la hipérbola en la que incurro, que este argumento es válido. No hay malos estudiantes, hay malos profesores, en definitiva. Es decir, yo responsabilizo en primer lugar a los profesores de literatura, no tanto a los estudiantes de literatura. No tanto a los estudiantes de literatura. Yo tuve un excelente profesor en el bachillerato, que fue Emilio Nieto Costas,
y a él debo, esencialmente, que mi interés por la literatura no se hubiera decepcionado antes de tiempo. Mi interés por la literatura lo decepcionaron la totalidad de los profesores que tuve en la universidad, que fueron un cúmulo de decepciones respecto a la literatura, sinceramente, sin excepción, lo puedo decir en estos momentos con toda libertad y con la altura de los tiempos. El primer y mejor profesor que tuve de literatura fue el que tuve en el bachillerato, y todos los demás no le llegaron nunca a la altura del zapato. Eso lo tengo que reconocer con toda franqueza y con toda objetividad, ya muy por encima del paso de los tiempos y muy al margen ya de todas las consecuencias vividas. Ni gano ni pierdo nada con esto. Con todo respeto y con toda franqueza lo digo. El resto del artículo ya les eximo de tener que sufrirlo, pero es el mismo contenido, es la misma conmemoración, es repetir una y otra vez lo mismo. Son predicadores de púlpitos vacíos, porque esta gente tiene un concepto de profesor de universidad como si se tratara de un cura, como si tratara, digamos, de convencer a la gente de que emocionalmente la literatura es valiosa. La literatura no tiene como finalidad hacer feliz a un lector, la literatura no se lee por placer, la literatura se lee por exigencia de conocimiento, y porque a través de la literatura se alcanzan unos conocimientos que de espaldas a ella esos conocimientos no se tienen. Eso es como suponer que un cirujano opera ¿verdad?, un cáncer de páncreas por placer. Es decir, no se hace una cirugía por placer, se hace una cirugía por muchas razones, pero probablemente el placer sea la última de ellas. Evidentemente, cuando se tiene que amputar un miembro a un ser humano, cuando se tiene que amputar una pierna, una mano, o en operaciones de ese tipo, nadie dice, bueno, es que a mí me gusta amputar piernas o manos, eso lo consideraríamos como una aberración, una cosa monstruosa. Es que lo que gusta en todo caso es salvar la vida de un ser humano. Pero cuando uno, al ejercer la cirugía, entra en un quirófano y tiene que abrir un cuerpo y tiene que extirpar unos órganos, etcétera, etcétera, no creo que el punto principal del asunto esté en el placer o en la satisfacción. Es decir, del mismo modo que cuando un instrumentista durante horas y horas y años y meses y días trabaja los compases de una interpretación musical, eso en sí mismo no contiene ningún placer. Eso exige un esfuerzo y una dedicación que en todo caso regala placer, en todo caso, digo, regala placer al oyente, pero el ejecutante, el intérprete, vamos, al placer llega exhausto, en definitiva, ¿no? Es que confundir el placer con el trabajo implica de alguna manera confundir el trabajo con el placer, es que son cosas completamente diferentes. Trabajo es aquello que solo se hace por dinero. Claro, entonces supondríamos que la prostitución produce un gran placer a quien la ejerce, y es algo que me resulta, vamos, intolerable asumir, evidentemente, porque nada más lejos de una cosa así. Es la demostración de cómo por dinero, sí solo por dinero, se pueden hacer determinadas cosas. Y todo trabajo, en definitiva, tiene un componente de prostitución muy alto, porque se trabaja por dinero, no por placer. Otra cuestión es que la gente diga, es que a mí me gusta mi trabajo. Bueno, yo en los gustos particulares no entro, pero ¿qué remedio te queda? Más que decir o asumir que te gusta tu trabajo. Evidentemente hay trabajos más llevaderos que otros, pero no creo que ningún minero en la mina picara carbón y hiciera labores de mampostería por placer. Eso son cosas muy diferentes. Ni ningún pescador en la marina mercante pues haga su trabajo porque le resulte especialmente placentero. Es decir, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto y mucha atención cuando se habla de placer y de trabajo. Entonces, bueno, insisto que aquí todo es, me cuentan, me dicen, Carol Yago, una experta en formación lingüística, que recorre el país ayudando a los maestros a diseñar planes de estudio. Claro, es que yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿usted necesita que le enseñe a alguien a planificar un plan de estudio? Si es profesor, entonces, ¿usted qué hace? Pero eso es como si a un escritor le tienen que enseñar a redactar la novela que quiere escribir, pero eso es ridículo. Bueno, y de hecho se hace, los llamados correctores de estilo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que Cervantes tuviera un corrector de estilo? ¿Ustedes se imaginan que Quevedo tuviera un corrector de estilo? ¿Ustedes se imaginan que Góngora tuviera un corrector de estilo? Pues ahora dedíquense a corregir el estilo.
Dice que los educadores le dicen que han dejado de enseñar las novelas que han venerado durante mucho tiempo, como Grandes Esperanzas, de Dickens, por ejemplo. Y cómo no, la pandemia alteró los programas de estudio y trasladó los cursos a Internet. ¿Y qué más da que por Internet se explique algo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que lo que se explica por Internet vale menos que lo que se explica presencialmente o al revés? ¿Qué pasa? ¿Que la presencia tiene una magia que dota de inteligencia superior al que habla o al que escucha? En una encuesta reciente de un determinado centro de investigaciones, a unos 300 educadores de tercero a octavo de grado, solo el 17% dijo que enseña principalmente textos completos, es decir, los demás enseñan fragmentos de textos, es decir, trozos de libros. Claro, trocear la literatura para enseñar literatura es una cosa propia de niños pequeñísimos, de enseñanza básica, elemental y primaria, por completo. Y luego, fíjense, esto me hace mucha gracia, dicen, en una unidad sobre liderazgo, los estudiantes leen partes de la Odisea de Homero y la complementan con música, artículos y charlas TED. Bueno, eso es como el Festival de Eurovisión en familia, ¿no? O sea, realmente. O sea, ustedes imagínense una clase de literatura sobre la Odisea de Homero complementada con música, artículos y charlas TED. Bueno, y también pueden complementarla, pues no sé, con café con leche, mejillones y patatas fritas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente. Una profesora de literatura inglesa me dijo que en clase solía leer 14 libros cada año. Ahora se han reducido a 6 o 7, puede ser que lea más despacio, no lo sé. Y que no les manda a leer la Ilíada porque sabe que no la van a leer. Bueno, pues no la sabe que la van a leer, suspéndalos. Suspéndalos o díganles que se dediquen a otra cosa. Claro. Pero yo recuerdo cuando llegué a una universidad estadounidense y planteé la lectura de Terra Nostra de Fuentes, de Carlos Fuentes. Y claro, yo era, no diré inocente, porque la literatura es incompatible con la inocencia humana, pero claro, cuando planteé la lectura de Terra Nostra de Carlos Fuentes, la carcajada que sonó fue fenomenal unánimemente. Y decir, me dicen, pero tú pretendes que te lean Terra Nostra de Carlos Fuentes, eso es imposible. Dice, era un grupo de estudiantes ya graduados. Es imposible, eso es imposible, eso no se va a leer en un curso de literatura hispanoamericana, nada. Entonces, claro, cuando esto ocurre y se te ríen en la cara a la hora de plantear la lectura de una novela potente, de una novela fuerte, bueno, entonces, ¿pero qué explicas? ¿Qué literatura cuentas? Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos. Caperucita Roja y el lobo feroz, o sea, no da para más esto. Y eso lo llaman literatura, es que ni Mark Twain, vamos, Edgar Allan Poe y ya, ¿no? Es decir, y claro, luego, si ustedes van a las universidades que supuestamente no son elitistas, pues claro, la situación es muy lamentable. Entonces se dice que los estudiantes de alto rendimiento en escuelas exclusivas como Columbia pueden descifrar palabras y oraciones. Macho, pero es que entonces hay que darle un premio al que cuente hasta 25 sin equivocarse, porque eso ya es un superdotado, ¿no? Y pueden descifrar apenas palabras y oraciones, pero les cuesta reunir, concentrar la atención o la ambición necesarias para sumergirse en un texto sustancial. Bueno, claro, y pone otro ejemplo. Victoria Kahn, que enseñaba literatura en la Universidad de California desde el año 97, solía asignar 200 páginas por semana y menos de la mitad ya asigna hoy. No hago toda la Ilíada, no, porque no me la leen. Claro, yo recuerdo cuando enseñaba en América, me recomendaban que leyeran tantas páginas semanalmente. Claro, aquí a mí aquello me resultaba sorprendente, porque durante toda mi vida cuando leía un libro, lo leía hasta que se agotara el libro, quiero decir, es decir, o lees con convicción o no lees, porque si no, ¿para qué te dedicas a matricularte en una facultad de letras? Es decir, no tiene ningún sentido todo esto, ¿no? Entonces, bueno, insisto, el resto del artículo va en esta misma línea y constantemente se habla de la literatura como si algo que causara placer, como si fuera algo que causara placer, algo que se induce
al usuario por amor, este tipo de cuestiones que son completamente propias, no sé, de las misiones o de cosas por el estilo, ¿no? Como si esto fuera un acto de fe, como si la literatura fuera un acto de fe. La literatura es un desafío a la inteligencia humana y un desafío al conocimiento humano, que no tiene nada que ver ni con el placer ni con las emociones. Otra cosa es que la gente se emocione leyendo La Regenta o no, pero eso es una cuestión completamente secundaria. Es decir, la literatura tiene básicamente tres niveles. Una realidad física a la que hay que enfrentarse, que es el lenguaje y la obra escrita, bajo el soporte que sea. Una experiencia emocional, de la que el ser humano es innata criatura, porque se perciben sentimientos, se perciben sensaciones, y después una inteligencia que es la que ha de dar respuesta a los interrogantes y a los planteamientos de la obra literaria, evidentemente. Claro, si nos limitamos a un umbral simplemente fenomenológico, emocional, sensible, nunca llegaremos a lo inteligible. Pero es que la literatura exige lo inteligible, exige superar lo sensible, exige superar lo fenomenológico, en definitiva. Los cursos que yo impartía en los Estados Unidos eran cursos que se desembocaban, se deshacían simplemente en coloquios relativos a qué sientes tú si fueras tal personaje, qué sentirías tú si fueras tal otro personaje. Pero era incapaz el personal de plantearse cuestiones relativas a la construcción literaria, al papel que ese tipo de exigencias o de construcciones requerían la literatura. De hecho, el mundo anglosajón siempre se caracterizó por negar toda posibilidad de estudiar científicamente la literatura, y no en vano aquellas sociedades que desconocen lo que la literatura es, tienen un concepto equivocado de lo que es también la libertad. Negar históricamente, como ha ocurrido en el mundo académico anglosajón, la posibilidad de estudiar científicamente la literatura supone desembocar en panoramas de esta naturaleza, y es que no se sabe qué es lo que se puede hacer con la literatura, porque no saben qué hacer con ella. Para ellos la literatura es un desafío a la inteligencia que no son capaces de descifrar. Es decir, entienden mejor los jeroglíficos egipcios que cualquier texto literario, porque para unos lo uno y lo otro es lo mismo, es decir, no descifran absolutamente nada. Entonces llegan a hablar, incluso en términos crudos aquí, ya sea por atrofia o por apatía, hay una generación de estudiantes que lee menos libros. No es una generación de estudiantes, han sido esencialmente todas. Cuando Ángel González, hace muchísimos años, ya fue a Estados Unidos a dar clase, constató el bajísimo nivel que había en formación literaria y en interés por adquirir esta formación literaria. La atrofia y la apatía viajan juntas porque se retroalimentan mutuamente la una a la otra. Es decir, placer no es lo que exige la literatura, ni tampoco lo que la literatura da. El placer es que es otra cosa, es que si ustedes buscan el placer en el trabajo, tienen una morbosidad que conviene que traten. En el trabajo están determinados objetivos que tal vez puedan causar placer más o menos morboso, no lo sé, una vez conseguidos o no, pero es que el placer es otra cosa completamente. Eso es como el Borges que llenaba sus noches de Virgilio. Pero vamos a ver, pero es que las noches no son para pasarlas con Virgilio, oiga. Es que, vamos, claro, es que con Virgilio se mete en la cama el que Borges, pero etcétera. Bien, dice, las personas que leen libros por placer se ha reducido. Pero es que los libros no se leen por placer, los libros se leen por inteligencia. Otra cosa es que usted no la tenga ni la sepa valorar, pero eso es otra cuestión, hombre. La supervivencia económica de la industria editorial está en juego, obviamente, hasta que la industria editorial decida que la literatura no vende, pues vende otra cosa, la pseudoliteratura o la autoayuda, que es el concepto de literatura que siempre ha tenido la anglosfera. La autoayuda. Para la anglosfera la literatura es un libro de autoayuda, es un libro de autoayuda además básico, completamente básico, sin grandes complejidades. Fíjense ustedes lo que dice una neurocientífica, que citan por nombre y apellidos, pero yo no diré aquí ni su nombre ni su apellido. Una neurocientífica dice que la llamada lectura profunda, claro, una lectura profunda, no sabemos a qué profundidad, y dice, la lectura profunda es la inmersión sostenida de un texto. Claro, podría ser la inmersión bemolizada de un texto, por ejemplo, ¿no? Pero se supone que el bemol es descendente, ¿vale? La lectura sostenida de un texto estimula una serie de hábitos mentales valiosos, como el pensamiento crítico y la autorreflexión, es decir, la requete autorreflexión, porque con decir la reflexión ya estaba. Porque, claro, evidentemente, toda reflexión es una autorreflexión. Yo no puedo autorreflexionar por el vecino, pero es el problema de siempre, ¿no? Ya innato en el inglés, que desarrolla hábitos mentales valiosos, o no, depende de lo que se lea, como decía Unamuno, cuanto menos se lee,
más daño hace lo que se lee. Imagínense ustedes a una persona que solo ha leído a Nietzsche en su vida. Claro, el resultado de haber leído solamente a Nietzsche en su vida, fíjense ustedes en qué para. El caso de Alonso Quijano, que era un hombre que solo había leído en su vida libros de caballerías, fíjense ustedes en qué paró, ¿no? Es decir, que la llamada lectura profunda, la inmersión sostenida en un texto, estimula una serie de hábitos mentales valiosos, o no, es que depende, amigo mío. Claro, menuda neurociencia esta, ¿no? En fin. Y luego le preguntan a la gente, ¿y usted cuál es su libro favorito? Su libro favorito es el último que ha oído. Entonces, Cumbres borrascosas. Bueno, y podría ser Las aventuras de Huckleberry Finn, o Blancanieves y los 7 enanitos. Claro, es que del mismo modo que cada uno tiene el sentido del humor que su inteligencia le permite, pues cada uno tiene el libro favorito de referencia que su inteligencia le permite tener. Porque claro, no van a decir Las coplas de Jorge Manrique, o Pasión de la tierra de Vicente Alessandre, o Cárcel de amor de Diego de San Pedro. Claro, pues que esto, o Las jarchas, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Claro, es que aquí, de tanto defender las ideologías, los científicos han perdido de vista su conocimiento propio y profesional. Es decir, de tanto defender las ideologías, los científicos han perdido de vista la ciencia. Y claro, esto tiene como consecuencias tremendas. Tiene como consecuencias tremendas el hecho de que la ciencia cae en manos de la filosofía, cae en manos de la religión y cae en manos de las ideologías. Es decir, si profesionalmente no nos ocupamos de la literatura, libramos a la filosofía, a la religión y a la ideología de tener enfrente un gran enemigo, como es la literatura. Y de hecho, la literatura, que no es en absoluto una ciencia, repito, la literatura no es en absoluto una ciencia, comparte con la ciencia enfrentarse a 3 enemigos históricos fundamentales, que son la religión, la ideología y la filosofía. No olvidemos nunca que la filosofía nació con la pretensión patibularia de expulsar a la literatura de la República o el Estado. Ese es el imperativo platónico fundamental y fundador de la filosofía. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que filosofías, religiones e ideologías no tienen como objetivo conocer la realidad, no tienen como propósito reconocer ni conocer la realidad, sino intervenir en las ciencias para adulterar, controlar y gestionar los conocimientos científicos de tal manera que esos conocimientos científicos queden supeditados a los intereses filosóficos, religiosos e ideológicos de cada época y de cada lugar. Entonces, claro, es el eterno debate, es la lucha constante de Platón contra Homero, del cardenal Belarmino contra Galileo, es la lucha constante que representa el protestantismo contra Darwin, la filosofía de Kant contra la matemática de Newton, el pensamiento de Nietzsche contra la ciencia de Maxwell, por ejemplo. Es decir, el ser y tiempo de Heidegger con intención de contrarrestar la teoría sobre la relatividad y el tiempo de Einstein. Es decir, siempre que hay un científico destacado, siempre vamos a encontrar un filósofo que en la retaguardia provoca una emboscada a esa teoría científica. Cuando se construye una teoría científica sobre la literatura, sobran los filósofos que negarán el valor científico de cualquier posibilidad de estudiar la literatura en tales términos. El mundo anglosajón es un monumento dedicado a negar la posibilidad de estudiar científicamente cualquier cosa que tenga que ver con algo que ellos no comprenden, en primer lugar, la literatura. No puede construirse una buena teoría de la literatura en un país, en una sociedad, en un mundo académico que, como el anglosajón, no sabe lo que la literatura es, porque ni la puede definir ni la puede comprender, porque es una sociedad tal como se ha desarrollado en estos momentos y tal como sigue desarrollándose, y lo digo aquí en una perífrasis de aspecto durativo, en estos momentos, es una sociedad incapacitada para interpretar la literatura y para comprenderla. No podéis exigir a vuestros alumnos que sepan lo que es la literatura cuando vosotros mismos no lo sabéis.